En el episodio anterior estuvimos descubriendo los 10 patrimonios naturales del continente. En esta ocasión conoceremos los 10 más famosos patrimonios culturales de Latinoamérica. Parece lo mismo, pero no es. Continúa con nosotros y te mostramos. Ahora empieza Español con Todo, presentado por Lu Day y César Flores. Es importante empezar señalando la diferencia entre patrimonios culturales y patrimonios naturales. ¿Conocías esta diferencia en cuanto a patrimonios de la humanidad? Recordemos que en el episodio anterior hablamos de la Carta de París, documento donde se establecieron los lineamientos para que la UNESCO reconociera el valor de distintos lugares del mundo. Pues bien, en ella se mencionan como patrimonios culturales monumentos, obras arquitectónicas de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues, en pocas palabras, que son lugares que fueron intervenidos por antepasados y civilizaciones antiguas que dejaron un legado y muestran parte de una historia que nos representa como descendientes, algunas majestuosas como las que mencionaremos hoy, otras más humildes y sencillas, pero igual de importantes para la cultura de un país y un continente. Interesante. Esto quiere decir que en el anterior episodio hablamos de naturales porque no fueron intervenidos por el ser humano. Sí, exactamente de este modo. Ahora, ¿sabías que hay criterios de selección para incluir un lugar como un patrimonio según la UNESCO? Por ejemplo, que representen una obra maestra del genio creativo, que exhiban un intercambio importante de valores humanos a lo largo del tiempo o dentro de un área cultural del mundo, sobre avances en arquitectura o tecnología, artes monumentales, planificación urbana o diseño paisajístico, que aporten un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida, entre otros llamativos criterios. ¿Te interesa conocerlos todos? En la página oficial de la UNESCO los encuentras. Haz clic en la transcripción para ir al enlace. Bueno, ahora sí, presta atención a los 10 patrimonios culturales más representativos del continente que te maravillarán por sus características. Los mencionaremos empezando por el país del continente que posee la mayor cantidad de patrimonios. 1. México. Chichén Itzá. Sabiduría astronómica en piedra. Comenzamos en México, en el corazón de la península de Yucatán. Allí se encuentra la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del mundo, inscrito como Patrimonio de la Humanidad en 1988. Chichén Itzá fue una ciudad maya que floreció entre los siglos IX y XIII. Su arquitectura refleja una impresionante combinación de ciencia, religión, astronomía y arte. Uno de sus monumentos más conocidos es la pirámide de Kukulcán, también llamada El Castillo. Lo asombroso es que durante los equinoccios de primavera y otoño, la sombra proyectada por el sol simula una serpiente descendiendo por las escaleras, un espectáculo que demuestra el conocimiento astronómico de esta civilización. Además, Chichén Itzá fue un importante centro ceremonial, político y comercial. El juego de pelota, el templo de los guerreros y el observatorio son solo algunas de las estructuras que siguen de pie, como testimonio de la sofisticación maya. 2. Costa Rica. Asentamientos con esferas de piedra del diquis. Llegamos a Costa Rica, un país conocido por su biodiversidad, pero también hogar de un misterio arqueológico, las famosas esferas de piedra del diquis. Este sitio fue inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad
hace pocos años, en 2014. Las esferas, perfectamente redondeadas y algunas de hasta 2,5 metros de diámetro, fueron talladas por sociedades precolombinas entre el año 500 y 1500 después de Cristo. Están ubicadas en 4 asentamientos en la zona sur del país. Aún hoy, su función exacta es motivo de debate. Algunos piensan que tenían fines ceremoniales o cosmológicos. Lo cierto es que estas esculturas únicas representan un nivel técnico y simbólico muy avanzado. Su precisión geométrica sigue desconcertando a arqueólogos y científicos. Curioso, ¿no? ¿Sabías de su existencia? 3. Honduras. Copán. Arte maya en piedra viva. Nuestra siguiente parada es Copán, en Honduras. Este sitio maya fue declarado patrimonio en 1980 y es uno de los centros más importantes del periodo clásico mesoamericano. Copán se distingue por su arte escultórico, especialmente en sus altares, estelas y escalinatas jeroglíficas. Fue un centro político y espiritual de gran influencia en el mundo maya, y su arquitectura refleja tanto el poder como la complejidad de esa sociedad. La escalinata de los jeroglíficos, por ejemplo, es la inscripción maya más larga conocida hasta hoy. Cada peldaño contiene bloques de texto que narran la historia de sus gobernantes. Caminar por Copán es como abrir un libro de piedra donde cada símbolo habla del tiempo, los dioses, las guerras y los linajes reales. En la revista Lecturas Niveladas número 2 encontrarás un artículo entero dedicado a esta joya patrimonial, así como actividades de comprensión. Puedes adquirirla en el blog o en el link de la transcripción. 4. Ecuador, Quito, joya colonial en los Andes. Subimos a los Andes para visitar la ciudad de Quito, capital de Ecuador, y una de las primeras ciudades en ser declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978. Quito fue construida sobre las ruinas de una antigua ciudad incaica y es famosa por tener el centro histórico mejor conservado de América Latina. Iglesias barrocas, plazas coloniales, conventos, patios interiores y callejones empedrados conviven con el dinamismo de una ciudad moderna. La arquitectura colonial quiteña mezcla influencias españolas con elementos indígenas, lo que le da un carácter único. Iglesias como la Compañía de Jesús, con su interior cubierto de pan de oro, o el Convento de San Francisco, con su plaza inmensa, son verdaderas obras maestras. 5. Bolivia. Capac Ñam, el camino de los Andes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo conectaban los incas su vasto imperio? La respuesta es el Capac Ñam, o Sistema Vial Andino, una red de caminos de más de 30.000 kilómetros que unía territorios desde Colombia hasta Chile y Argentina. Fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad en 2014, en una candidatura conjunta de 6 países: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Este sistema no era solo un camino, era una red de poder, comercio y espiritualidad. Permitía el movimiento de ejércitos, bienes, mensajeros, chasquis y peregrinos por todo el imperio. A lo largo del Capac Ñam se encuentran tambos, refugios, puentes, caminos empedrados y sitios ceremoniales. Su inclusión como patrimonio no solo reconoce una proeza de ingeniería, sino una forma de ver el mundo donde los caminos también eran una forma de integrar y organizar el territorio. 6. Colombia. El paisaje cultural cafetero. Colombia también tiene un lugar especial en esta lista gracias al paisaje cultural cafetero declarado Patrimonio en 2011. Este territorio, ubicado en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y parte del Valle del Cauca, no solo es famoso por producir uno de los mejores cafés del mundo, sino por cómo ha logrado unir cultura, tradición, sostenibilidad y belleza natural. Lo que lo hace único es la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Las fincas cafeteras, los cultivos en ladera, los pueblos con arquitectura típica y los sistemas de producción tradicionales han creado una identidad propia que representa la vida rural colombiana. Es un patrimonio vivo, en constante movimiento, donde el café no solo es un producto de exportación, sino un elemento cultural que define el alma de una región. 7. Brasil. Olinda, un tesoro colonial entre colinas.
Olinda, Olinda. Frase que se dice le dio nombre a este lugar. En el noreste de Brasil, sobre colinas que miran al mar, se alza la colorida ciudad de Olinda, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982. Fundada en el siglo XVI por los portugueses, Olinda es uno de los conjuntos urbanos coloniales mejor conservados del continente. Calles empedradas, casas de colores, balcones de hierro forjado e iglesias barrocas dan vida a esta ciudad artística y alegre, conocida también por su vibrante carnaval. El ambiente festivo y colorido durante carnaval allí es incomparable, te lo digo por experiencia. Caminar por Olinda es como retroceder en el tiempo, pero también entrar a una galería de arte al aire libre. Hoy es un centro de creatividad donde conviven músicos, pintores y artesanos con siglos de historia. 8. Perú, Machu Picchu, la ciudad en las nubes. Probablemente el sitio más famoso de esta lista, el Santuario Histórico de Machu Picchu, en Perú, inscrito como Patrimonio Mundial en 1983. Ubicado a más de 2.400 metros de altura, Machu Picchu fue una ciudad inca construida en el siglo XV, que permaneció oculta para el mundo exterior hasta principios del siglo XX. Su arquitectura en armonía con la montaña, sus terrazas agrícolas y su valor espiritual lo han convertido en uno de los íconos de la humanidad. Aún se debate su función exacta. ¿Era un centro ceremonial, un refugio real, una ciudad sagrada? Lo cierto es que Machu Picchu representa el esplendor de una civilización que supo leer la naturaleza, trabajar la piedra y construir belleza en lo alto de los Andes. ¿Ya lo conoces? 9. Argentina, la manzana jesuítica y estancias de Córdoba. En el corazón de Argentina, en la ciudad de Córdoba, se encuentra un conjunto que habla de educación, misión y arquitectura. La manzana jesuítica y las estancias de Córdoba, declaradas patrimonio en el 2000. Durante los siglos XVII y XVIII, los jesuitas establecieron aquí un sistema educativo y productivo único. La manzana jesuítica incluye la iglesia de la Compañía de Jesús, la residencia, el colegio y la universidad más antigua del país, la Universidad Nacional de Córdoba. A esto se suman 5 estancias rurales que sostenían el trabajo misionero y educativo de la orden. Este sistema muestra cómo se organizó la vida religiosa, social y económica en tiempos coloniales, y cómo la educación fue un eje central en la labor de los jesuitas, todo un proceso histórico repleto de información. 10. Uruguay, Colonia del Sacramento, cruce de imperios. Cerramos este recorrido sorprendente en Uruguay, con el barrio histórico de Colonia del Sacramento, declarado patrimonio en 1995. Ubicada frente a Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata, esta ciudad fue fundada por los portugueses en 1680, pero pasó varias veces a manos españolas. Esa historia de cambio se refleja en su arquitectura, que mezcla estilos ibéricos con elementos locales. El barrio histórico conserva casas coloniales, calles de adoquines irregulares y vistas al río que detienen el tiempo. Pero lo más valioso es su atmósfera tranquila, melancólica y cargada de historia, donde cada muro parece susurrar relatos del pasado. Cada uno de estos sitios es una ventana al pasado, pero también una guía para el presente de cualquiera que se atreva a recorrerlo. Recuerda, conservar el patrimonio cultural no es solo proteger ruinas o ciudades antiguas, sino honrar las identidades que nos definen. Date la oportunidad de conocerlos, aprender de ellos y así de la cultura hispana. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Nos vemos! Escuchaste Español con Todo. Hasta la próxima.